Aparte de la evidencia directa que hemos expuesto con bastante detalle, aquella evidencia que tiene que ver con la autenticidad de los documentos del Nuevo Testamento y con los hechos relatados en los libros de la Biblia, hay abundante evidencia circunstancial de la resurrección, que es la que nosotros vamos a analizar en lo que resta de este tiempo. La evidencia circunstancial número 1 es la Iglesia. ¿Cree usted que la Iglesia primitiva pudo haber sobrevivido una sola semana en ese contexto de hostilidad en el que se desenvolvió la Iglesia si Jesucristo no hubiera resucitado? Pensemos que la Iglesia nació en Jerusalén, que fue la misma ciudad donde Jesús murió y donde fue sepultado. No se trata de que la Iglesia nació a miles de kilómetros de ese lugar y por lo que se oía o por las versiones que llegaron a lo largo del tiempo. No, la Iglesia nació en ese mismo lugar. ¿Creen ustedes que podía haber sobrevivido la Iglesia si no hubiera sido cierto el mensaje que la Iglesia sostenía y predicaba? Primer sermón de Pedro, 3.000 convertidos. Segundo sermón, 5.000 convertidos. ¿Pudieron todos esos conversos llegar a serlo si Jesús no hubiera resucitado? Un autor dice, tratar de explicar el éxito inicial y la existencia continua de la Iglesia, sin referirse a la resurrección, es tan inútil como tratar de explicar la historia de Roma sin referirse a Julio César. Evidencia circunstancial número 2. Adoración dominical. Esa decisión de cambiar el día de adoración del día de reposo judío, el sábado, al primer día de la semana, es una de las decisiones más significativas jamás hechas por un grupo de personas. Piensen ustedes, o por lo menos averigüen ustedes, la importancia del sábado para el judaísmo. La importancia del sábado. Ahora, algo sucedió que causó que los primeros cristianos, que todos eran judíos devotos, fanáticos del sábado, dieran la espalda a todos sus años de tradición religiosa. Algo pasó. Todo era en honor a la resurrección de Cristo. ¿Podemos pensar en algún otro evento histórico que se celebre 52 veces al año? Cada domingo, cada primer día de la semana. Evidencia circunstancial número 3, el bautismo. El bautismo sabemos que es el testimonio público que hace un nuevo creyente de su fe en Jesucristo. Un testimonio público, un acto simbólico mediante el cual el nuevo creyente en Jesucristo da testimonio de su nuevo nacimiento, de su fe en Jesucristo, de su identificación con Jesucristo. El significado es muerte al sumergirse en el agua y resurrección al salir del agua, tal cual Jesús salió de la tumba. Este acto encuentra su significado en el hecho de la resurrección histórica de Jesucristo, el bautismo. Evidencia circunstancial número 4, la comunión. En la reunión de la Cena del Señor, el pan y el vino simbolizan la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Ahora piensen ustedes, ¿cómo podría acompañar un gran gozo como el que nos embarga al momento de celebrar la Cena del Señor? Un gran gozo, solamente el reconocimiento de la muerte espantosa del fundador de una religión, a menos que esa muerte fuese seguida por su gloriosa resurrección. Y esa gloriosa resurrección que nos ofrece redención es lo que a nosotros nos lleva a recordar con gozo y alegría ese tiempo, ese momento de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Esta celebración solo tiene sentido si existe la convicción de que Jesús realmente resucitó.
Evidencia circunstancial número 5. Una estructura social cambiada. Las civilizaciones antiguas se han esfumado. Solo quedan restos arqueológicos, solo quedan ruinas, solo quedan testimonios en los libros de historia, salvo los judíos. Las estructuras sociales que le dieron identidad nacional al pueblo judío eran increíblemente importantes para ellos, increíblemente importantes. Ellos las transmitieron fielmente a sus hijos. Creían ellos que realmente abandonar esas estructuras sería condenarse literalmente al infierno. Ahora pasa algo, aparece Jesús. Un hombre de clase baja, un hombre que enseña por 3 años, un hombre que tiene seguidores de clase media baja, sin instrucción, que además es crucificado junto a otros 30.000 judíos de la época. Pero después de 5 semanas, más de 10.000 judíos están siguiéndole. Y más de 10.000 judíos están siguiéndole y proclamándole además como el iniciador de una nueva religión. Más de 10.000 judíos están dispuestos a abandonar o alterar significativamente sus instituciones sociales, esas instituciones que desde la niñez se les enseñaron, que ellos veían y percibían como esenciales en su supervivencia como pueblo. Ellos están dispuestos a abandonar o a alterar estas instituciones. Ya no vuelven a ofrecer sacrificios. Ya se sienten libres de ignorar ciertos aspectos ceremoniales de la ley mosaica. Se convierten en trinitarios. Entienden que el Mesías debía venir primero a sufrir por los pecados y morir para luego, en una segunda venida, venir a instalar su reino. Miren, el hecho de que estos judíos estrictos, obedientes a la ley, estuviesen dispuestos a cambiar su estructura social y religiosa, indica una firme creencia de que Jesús realmente y verdaderamente resucitó. Esta convicción les dio razones suficientes para vencer el temor de desagradar a Dios, para abandonar las tradiciones ancestrales en favor de prácticas y doctrinas propias de la fe cristiana. Solo una firme convicción en la resurrección de Jesús podía llevarlos a tomar estas actitudes a esos judíos ortodoxos de aquel entonces. Evidencia circunstancial número 6. Vidas cambiadas. Las vidas radicalmente cambiadas de los primeros cristianos están entre los testimonios más reveladores de la resurrección. Uno de los cambios más dramáticos fue el deseo de ir a todas partes a proclamar el mensaje del Cristo resucitado. ¿Habían beneficios visibles? ¿Habían riquezas, prestigio, estatus social que les esperara por hacer esto? Cualquiera que examina la historia, aunque más no sea superficialmente, se da cuenta de que no. En cambio, como recompensa por esa lealtad al Cristo resucitado, estos primeros cristianos fueron golpeados, apedreados, arrojados a las fieras, crucificados, torturados. Y todo para evitar de que hablen del Cristo resucitado. Antes las cosas eran muy diferentes. Cuando arrestan a Jesús, dice la Escritura, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Pedro se fue, luego de negarlo 3 veces. Después de la crucifixión, cuenta la Biblia, se escondieron, cerraron la puerta con llave, estaban escépticos. Uno de ellos se rehusó a creer, aunque lo estaba viendo allí. Los discípulos camino de Emaús dudaban, mientras hablaban personalmente con Jesús. Pero saben, en unos cuantos días algo sucedió que cambió por completo a este grupo de cobardes. ¿Y qué es lo que sucedió?
Leamos en 1 Corintios capítulo 15. El versículo 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Algo sucedió. Jesucristo fue sepultado, y dice aquí el apóstol, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la conclusión? Fue imposible que ellos hubieran persistido en afirmar las verdades que narraban si Jesús no hubiese realmente resucitado. Los creyentes en Cristo podemos tener plena confianza que nuestra fe no está basada en mitos ni en leyendas. Ahora, ¿qué es lo que sigue a esto? Porque hemos dado infinidad de pruebas, de evidencias de índole documental, de índole histórica, de índole arqueológica. Hemos llevado ante el hecho de la resurrección ante el tribunal de la historia y de la ciencia y de la arqueología. Y la evidencia en favor de la resurrección es abrumadora. El hecho histórico de la resurrección. Ahora, de nada nos serviría que nosotros nos vayamos tranquilos con todos estos conocimientos en nuestra mente. Aún podemos rechazar todo esto porque tenemos el prejuicio naturalista y ya tenemos una predisposición a la incredulidad. Pero el mensaje que yo quiero hoy transmitirles al concluir esta serie de charlas sobre las evidencias de la resurrección es cuál es la decisión que cada uno debe tomar frente a este hecho documentado del sepulcro vacío. ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Qué diferencia produce en mi vida el creer o no creer que Cristo murió en la cruz y que resucitó para mi justificación? Para contestar esta pregunta, querido amigo, usted debe considerar las palabras que el mismo Jesús dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en la afirmación de Pedro, que dice, Él es el Mesías, es Él, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Jesús mismo dice ser el medio único para tener relación y comunión con Dios. Esa relación, esa comunión que se había interrumpido por el pecado. Jesús es el único medio. Y en base a esta abrumadora evidencia de la resurrección de Cristo, y considerando que Él ofrece perdón de pecados y una relación eterna y personal con Dios, ¿quién sería tan necio como para rechazarlo? El mensaje de la Iglesia hoy es el mismo mensaje de hace siglos. Cristo vive, Él está viviendo hoy, y la respuesta más lógica ante esta realidad es confiar a Jesucristo nuestra vida, experimentar una transformación personal que solo Él puede producir. ¿Cómo podemos responder a lo que Jesús hizo por nosotros? A través de la oración, reconociendo que Dios nos ama, que tiene un plan maravilloso para nuestra vida, que usted y yo somos pecadores y estamos separados de Dios, pero Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios nos tendió un puente y que debemos recibir a Jesucristo individualmente como nuestro Salvador. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por haber resucitado. Gracias por perdonarme y por darme vida eterna. Que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros. Amén.